Te habla Oscar 309. Este día estaremos hablando sobre los países con mayor inflación de América Latina. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. También ya puedes encontrarnos en Facebook y Twitter como Oscar 309 para tener más interacciones en temas como este. Los links de nuestras redes sociales están en la descripción. La fuente de la información presentada en este video ha sido sacada del Fondo Monetario Internacional y sus proyecciones de inflación para el año 2019. Los links de la fuente estarán en la descripción. La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Al mismo tiempo, cuando el nivel general de precios aumenta por cada unidad monetaria, se adquieren menos servicios y bienes, por lo cual el dinero sufre una pérdida de valor dependiendo de qué tan grave sea la inflación. El dinero pierde más y más su valor. Número 10. Paraguay. El aumento de precios e inflación en este país en los últimos años se ha mantenido en el mismo nivel, y los sectores de la economía paraguaya que más han aumentado de precios o sufrido la inflación han sido el sector del transporte, el sector de la educación, el sector de la vivienda y otros bienes y servicios. En este país, la moneda, que es llamada guaraní, ha sido una moneda que lastimosamente se ha venido devaluando bastante en los últimos años, perdiendo el valor de la moneda, y esto afecta bastante a la inflación, debido a que si la moneda sigue perdiendo valor, los precios de las cosas siguen encareciéndose para la mayoría de los paraguayos. La inflación en Paraguay está pronosticada a ser en este 2019 de un 4.05%. Número 9. Brasil. En el país más grande de América del Sur, la economía no ha estado pasando por un buen momento ya por varios años. Esto claramente afecta y distorsiona la economía y la producción de este país. Esto es importante debido a que la inflación considerada alta se empieza a generar cuando hay un desbalance entre el dinero circulante en la economía de un país y el nivel de producción. Esto ha sido el caso en Brasil, y por esto ha estado aumentando paulatinamente la inflación en este país. Los sectores donde más ha afectado esto ha sido el sector de la vivienda, la educación, de los alimentos y bebida. La inflación en Brasil está pronosticada a ser en este 2019 de un 4.18%. Número 8. Bolivia. El aumento de precios e inflación en este país ha sido bastante importante. Sin embargo, la economía boliviana es una de las que más ha crecido en los últimos años. Es por esto mismo que el Banco Central de este país ha dicho que este crecimiento económico ha logrado paliar un poco la inflación. Sin embargo, los sectores de la economía boliviana que más han aumentado los precios o sufrido de inflación han sido el sector de la vivienda, el sector de la educación y el sector de las medicinas. La inflación en Bolivia está pronosticada a ser en este 2019 en un 4.19%. Número 7. República Dominicana. El aumento de precios e inflación en República Dominicana se ha mantenido bastante estable en los últimos años. Esto no significa que los dominicanos no sientan los efectos de la inflación. Obviamente los sienten. Sin embargo, ya es una tendencia bastante estable desde hace ya varios años. Los sectores de la economía dominicana que más han aumentado de precios o sufrido de la inflación han sido el sector de la educación, el sector de las bebidas y el tabaco, y el de las medicinas, este último siendo algo muy importante para la supervivencia de los dominicanos. La inflación en República Dominicana está pronosticada a ser en este 2019 en un 4.24%. Número 6. Honduras. Este país está en una crisis política bastante profunda desde finales de 2017, y esto ha afectado bastante la producción en este país, lo que ha generado un desequilibrio entre el dinero que circula en la economía y la producción que se ha logrado en el país. Esto ha causado una inflación un poco mayor a la que se ha reportado en años anteriores. Aunque poco a poco la economía hondureña está volviendo a la normalidad, este desequilibrio podría generar más inflación en este año que viene. Los sectores de la economía hondureña que más han aumentado los precios o sufrido de inflación ha sido el sector de la educación, el sector de las medicinas y el sector del transporte. La inflación en Honduras está pronosticada a ser en este 2019 en un 4.5%. Número 5. Uruguay. Este país está sufriendo de una inflación alta, más de la que el propio gobierno tenía como meta mantenerla. En 2018, la inflación sobrepasó mucho los pronósticos de instancias internacionales e instancias nacionales, debido a que Uruguay también se ha visto bastante afectado por la crisis económica que está sufriendo Argentina, su principal socio comercial. Los sectores de la economía uruguaya que más han aumentado de precios o sufrido de inflación ha sido el sector de las bebidas alcohólicas y el tabaco, el sector del ocio y la cultura, y por último el sector de la educación. La inflación en Uruguay está pronosticada a ser en este 2019 en un 6.74%.
Número 4. Nicaragua. Como muchos sabrán, Nicaragua era hasta hace poco uno de los países que más crecía su economía en América Latina, con un promedio de crecimiento económico de 5% aproximadamente. Sin embargo, como la mayoría sabrá, Nicaragua está sumamente metida en una crisis política y económica desde aproximadamente abril del 2018, cuando el dictador Daniel Ortega empezó a reprimir protestas y causar inestabilidad enorme en el país. Desde entonces, esta relativa tranquilidad y paz que vivía este país se rompió y se vio inmediatamente, por ejemplo en la inflación. Los sectores de la economía nicaragüense que más sintieron la inflación fueron las bebidas alcohólicas y tabaco, la educación y el ocio y la cultura. La inflación en Nicaragua está pronosticada a ser en este 2019 en un 8%. Número 3. Haití. En el país más pobre de nuestro continente, Haití, la inflación se mantiene bastante alta ya por varios años. Esto incluso ha sido el detonante de grandes protestas violentas por todo el país en el 2018 y 2019. La inflación ha llegado a ser tan alarmante que el billete de más alta denominación del gourde haitiano, que es la moneda haitiana, es el billete de 1000 gourdes. Este billete ha quedado totalmente desfasado. El billete de 1000 gourdes apenas es equivalente a $11.89 estadounidenses, y debemos recordar que Haití ya tiene los salarios más miserables y bajos del continente. Ahora, a esto súmenle la inflación, la devaluación de la moneda y el poco crecimiento económico. Es una mezcla perfecta para un caos social como el que se está viviendo en Haití, y lo hemos visto por todas las noticias en los últimos meses, debido a que el alto costo de vida ha sido uno de los principales detonantes de protestas antigubernamentales en este país, que dejaron varios muertos ya. La inflación en Haití está pronosticada a ser en este 2019 en un 11.61%. Número 2. Argentina. Como todos ya sabemos, Argentina está pasando su peor momento económicamente hablando, desde la crisis que se dio en el año 2001, debido al vencimiento de muchas deudas y el inmenso endeudamiento del Estado argentino. Esto ha llevado a que el gobierno tome una medida que genera inflación alta, como lo es el tema de la emisión de letras de liquidez, conocidas en ese país como las LELIQ. Las LELIQ son emisión de dinero a futuro, es decir, ese dinero emitido por el gobierno no tiene respaldo en producción inmediatamente, por lo cual se genera un desequilibrio económico y genera inflación. Se estima que el 70% de la base monetaria de Argentina es para las LELIQ. Desde ahí ya podemos ir viendo cómo que se ha generado una de las mayores inflaciones del mundo, y el gobierno argentino no quiere dejar de emitir este dinero, porque si no caerían en impago. Es como una trampa que ellos mismos generaron y que solo está alargando y alargando un tema que podría ocurrir en un futuro muy cercano, como lo es el tema de un segundo default para Argentina. La inflación en Argentina está pronosticada a ser en este 2019 de un 31.7%. Número 1. Venezuela. Venezuela no solamente tiene la inflación más grande de América Latina, sino que de todo el mundo. El gobierno venezolano ha sido incapaz totalmente de parar la inflación, sobre todo porque se ha empezado a emitir billetes de la moneda de ese país, el bolívar soberano, para cubrir los grandes déficits que trajo consigo la crisis económica luego de la caída de los precios del petróleo, luego del 2013 y 2014, cuando los precios del petróleo caen debido a que el gobierno venezolano tiene un sinfín de programas sociales, subsidios y beneficios gubernamentales que cubrir, y que antes sí se podrían cubrir debido al auge de los precios del petróleo, sumado con las grandes cantidades de dinero que se roban los políticos del régimen venezolano. Tuvieron que ver de dónde sacaban más dinero y encontraron una solución mágica: solo imprimir más billetes como si no hubiera un mañana. Esto trajo consigo un desequilibrio evidente en un país donde no había producción ni forma de cómo respaldar ese dinero, por ejemplo con oro, lo que llevó a una inflación desenfrenada. Luego, con los controles gubernamentales de precios y la regulación de productos, se generó una escasez, lo que exacerbó que los precios se dispararan al haber poco de ciertos productos, y por todo esto la inflación en Venezuela está pronosticada a ser en este 2019 en un 10 millones%. Recuerda que ya tenemos redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para nuestras redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.